Ya que la semana pasada no hubo recomendación en el lunes podcastero porque estaba de vacaciones, hoy quiero traeros no 10, sino 11 recomendaciones gracias al 16º repaso al hilo de recomendaciones de podcast. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Iniciamos otra nueva sesión de Metapodcasting diaria y quiero hacerlo saludando a toda la comunidad que estáis al otro lado del micrófono, a todos aquellos oyentes que día a día os conectáis para descargaros este podcast de entre 10 a 15 minutitos donde traigo recomendaciones, eventos, herramientas, curiosidades, experiencias personales y todo lo que se cruza en mi camino relacionado con el Metapodcasting. Como muchos sabréis, y quiero aprovechar a recordarlo, tengo un hilo en Twitter que ya acumula más de 650 podcasts recomendados, pero que últimamente está un poco paradito. Está paradito porque, pues ya estoy alcanzando los 660 y tantos podcasts que tiene, que tiene este hilo. Ya voy por 650 y lo que voy haciendo es espaciándolo un poco para no quedarme nunca sin me gustas, que es esta moneda de intercambio que me he inventado, para seguir recomendando más y más podcasts. Entonces encontraréis este hilo, si queréis darme un empujoncito para que siga recomendando podcasts, encontraréis este hilo fijado en mi perfil de Twitter. De todas maneras os voy a dejar un enlace en las notas del episodio. Y este episodio quiero comenzarlo repasando los podcasts que van desde la posición número 151 a 160. Como curiosidad, hoy no traigo 10 podcasts sino 11, porque me he dado cuenta que cometí un error. Cometí un error en la posición 157 y ese número tiene 2 recomendaciones. Pero bueno, vamos al lío, empecemos por el principio, que hoy toca la 151. La primera recomendación de este repaso es al podcast Mockingbird Pod, que ahora ha cambiado de nombre porque por aquel entonces era Mockingbird Lane. Y la recomendación decía lo siguiente: si tienes un podcast y publicas más episodios que Dogfarter79 en Mockingbird Lane, avísame, has batido un récord. Y seguramente si has grabado más podcasts que Doc en todos estos años, esta recomendación es del 7 de junio del 2017. Tiene más de 6 años. En 6 años no me quiero ni imaginar todos los episodios que ha podido grabar Doc en su nuevo, entre comillas, podcast, Mocking Pod, donde ha agrupado allí todas las reseñas y recomendaciones que hace sobre series, películas, cine, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a la 152 y voy avisando que este repaso está bastante abandonado, bastante lúgubre, porque hay muchos podcasts abandonados. De hecho, creo que solo hay 3 en activo de los 11 que voy a traer, y este es uno de ellos, entre comillas. El 152 decía: ¿tienes un NAS o estás pensando en comprar uno? Antes de continuar, te recomiendo suscribirte a Cultura NAS. Y este podcast dejó de estar en activo, al igual que el usuario de Twitter, porque su dueño, su creador, ha decidido pasarse al mundo del podcasting. Su creador es José Manuel Ramírez, @másqueteclas, y Más que Teclas es su canal de YouTube, donde sigue grabando sobre tecnología en general. Y bueno, se ha despegado un poquito de la cultura NAS, que era lo que centraba la temática de su podcast. Ahora habla sobre todo tipo de tecnología. Es un profesor de tecnología, de informática, y como podéis imaginar, pues toca bastantes cacharritos, prueba bastantes configuraciones, bastantes gadgets. Bueno, tenéis un montón de contenido en su canal de YouTube, que es donde ahora está centrando todas sus publicaciones. Vamos a la recomendación número 153. Aprende sobre emprendimiento con Jair Barragán en Matrioska. Corre, antes de que le cambie el nombre. Y no solamente le cambió el nombre, sino que lo cerró y abandonó Twitter. Y ya por curiosidad estaba pinchando a ver qué había pasado con Jair, porque la verdad que no duró mucho este podcast. Y el propio Jair pues abandonó su usuario de Twitter y ahora es de un chavalín de Miami, si no me equivoco, que yo pensaba que era él. Digo, anda, mira, no, de California. Pensaba que era Jair, que se había mudado a California, pero no, creo que es, oye, a lo mejor
es su hijo, no sé, pero creo que es alguien bastante más joven que el Jair original, por así decirlo. En cuanto a, mira, hablando de padres y hijos, en la recomendación número 154 es para Guiller y yo. En Guiller y yo, el ojo que ves, o sea, Pedro Sánchez el podcaster, no el presidente del gobierno, graba junto a su hijo Guiller un podcast en su etapa preadolescente. ¿Para cuándo el podcast de Guiller? Bueno, pues Guiller ya no es preadolescente, ya es adolescente, yo me atrevería a decir que incluso ya adulto. Pedro sigue grabando, pero Guiller creo que ya no. Pedro sigue grabando en su podcast Bala Extra, en un montón de podcasts más, pero en el caso de Guiller y yo fue una creación padre-hijo que, bueno, pues ya dejaron de grabar juntos. El 155, no sé si recomendar Negra y Criminal. Y si mañana aparezco muerto misteriosamente y me sacan en uno de sus episodios, bueno, pues Negra y Criminal pasó a formar parte del catálogo de Podium Podcast durante 5 temporadas, pero en julio del 2019 dejó de grabar, en Podium Podcast, pero juraría que Mona Siminiani ha tenido otros proyectos relacionados con el mundo de la criminología y de la crónica negra, pero ya al menos no en Negra y Criminal. Bueno, el 156 dice: hay un podcast sobre educación en el que graban con los zapatos llenos de tiza. Aprende de estos maestros escuchando Tiza en zapatos. Tiza en los zapatos es el nombre del podcast. Y lo último que publicaron, este episodio está quedando tristísimo porque son todo podcasts que pararon de grabar y que abandonaron. Bueno, en fin. Lo último que dijeron es que se estaban reubicando en sus nuevas plazas como maestros y que cuando estuvieran ya más centrados volverían a publicar, pero bueno, no fue así. Abandonaron este podcast, si no me equivoco, allá por 2019. Un segundito. 2018. De hecho, este último tuit que decía yo sobre sus vacaciones era de septiembre de 2017, pero en marzo del 2018 ya publicaron el último episodio, cerrando por última vez las puertas de este aula en forma de podcast. Nos vamos hasta el 157, que esta es la recomendación doble. Por un lado, no tengas miedo a cotillar por cualquiera de estas 4 ventanas. Escuchando por cualquiera de ellas aprenderás mucho sobre Windows. 4 ventanas era un podcast de la red de Milcar FM, dedicado a todo el entorno, todo el universo Microsoft. No solamente Windows, sino Microsoft en general, que también dejó de grabar. Y bueno, pues lógicamente la red de Milcar se quedó un poco coja porque este podcast dejó de publicar. También publiqué en el número 157 otro podcast que parecía que había vuelto, sobre todo con la pandemia, pero sus componentes al final han dejado de grabar. Bueno, eso es un podcast muy, muy antiguo. De hecho, es el podcast que me metió a mí en esto del podcasting en el 2019. Y os estoy hablando de Café Log. Ya no graban y es difícil encontrar sus episodios, pero se merecen un pequeño homenaje. Hasta siempre, Café Log. #mefreso. Esto lo puse yo en 2017, allá por 2019-2020 volvieron durante unos cuantos episodios con algunas incorporaciones a su proyecto, pero ya han dejado de emitir. Una pena. La recomendación número 158, recién salido del horno, un podcast de nueva creación, friquerío agitado pero no revuelto. Este es súper difícil, tan difícil que lo abandonaron. Yo creo que por el nombre tan complicado que le pusieron. Y os estoy hablando de Idiócratas Aficionados, un podcast sobre cine, series, libros, videojuegos que dejó de grabar en principios de 2019. Qué pena, pero bueno, hay que seguir. Nos vamos hasta el 159. Hombre, este sigue activo y muy activo. Hay que reconocer que tanto Bernardo Pajares como su marido Juanma lo siguen haciendo cada vez mejor. Sé que les va muy pero que muy bien, hacen muchos directos con bastante éxito, y os estoy hablando ni más ni menos que de Arte Compacto. Voy a tener que ir a buscar a Bernardo Pajares y darle una colleja a ver si así vuelve a compactar su arte en el podcast Arte Compacto. Y mira, no se la tuve que dar, sino que él mismo se dio cuenta del potencial que tenía en este podcast sobre arte y sobre historia del arte. Y oye, lo supo aprovechar muy bien. Me encanta que este podcast, porque es un grandísimo podcast, lo recomendé hace ya bastantes lunes podcasteros, que siga recogiendo muchos éxitos, de verdad.
Bernardo, para el que no le conozca, es el que lleva el TikTok del Museo del Prado. Imaginaos los conocimientos que tiene. Y por último, la recomendación número 160, los de repaso en serie no tienen bastante con ver series y grabar podcast, ahora también salen a cenar y nos lo cuentan en Comida en Serie. Este es el podcast de Julio Podkenovi, que no solamente sale a cenar, sale a comer, sale a picotear, sale... La verdad que envidio enormemente la cantidad de tiempo y dinero que tiene que tener Julio para salir tanto, para degustar esos platazos que pone. Os recomiendo mucho también la cuenta de Instagram de Comida en Serie, y la de Julio, por qué no decirlo, porque hace unas recomendaciones de bares y restaurantes, madre mía, es la envidia de mi paladar. Y hasta aquí esta última recomendación, bueno, estas últimas 11 recomendaciones en este último repaso al hilo de recomendaciones de podcast, el 16º. Quería hacer un último repaso antes de despedir el año, porque si no, al final se me va acumulando y mirad que voy un poquito más lento de lo normal en las recomendaciones del hilo de podcast, pero es que al final, como hago 4 o 6 repasos a lo largo del año aquí, pues al final son 40-60 recomendaciones, que son más o menos las que hago a lo largo de un año en Twitter, en el hilo de recomendaciones. Suelo hacer una a la semana y esos son como máximo 52 al año, con lo cual al final siempre voy restando un poquito, pero me va a costar muchos repasos a este hilo de recomendaciones en estos bloques de 10 podcasts, en los episodios que dedico a ellos. Y es una pena ver cómo hay podcasts abandonados, pero también es una alegría ver cómo hay podcasts de por aquel entonces, el 2017, que siguen grabando, que se han ganado un hueco en los reproductores de mucha gente y que cada vez les va mejor. Y oye, yo les envidio y mucho. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.